Así, nuestro país con la generación del 80 no es ajena a estas ideas que están surgiendo en el mundo. Por eso se plantea la dicotomía, enfrentamiento de ideas entre civilización o barbarie. Se creía que la civilización era lo que se daba como reflejo del europeo, del estadounidense, que tenían un pensamiento conservador, tradicionalista, liberal. Ya vamos a ver qué significa ser liberal. Por otro lado tenemos a la barbarie. La barbarie está representada por el gaucho, que según esta generación ilustrada que pretende ser civilizada, la figura del gaucho es una figura atrasada, básica, sin preparación, y dentro de la figura de la barbarie está lo que nosotros llamamos el año pasado la figura del caudillo, y como dijimos, sobre todo la figura de Juan Manuel de Rosas como traidor. Domingo Faustino Sarmiento, en el libro El Facundo, va a hacer mención de una manera indirecta, y no tanto a veces, refiriéndose a la figura de Facundo Quiroga, aquel caudillo riojano que lo vimos cuando, por su lamentable asesinato, lo convocan a Juan Manuel de Rosas para su segundo mandato. Pero no solo se habla de civilización o barbarie, también tenemos otro término que podemos nombrar, que es el salvajismo. Cuando hablamos del salvajismo nos referimos al nativo, al aborigen, pero estos no eran muy tenidos en cuenta porque se los consideraba fuera de la cultura y por lo tanto debían ser eliminados. Si algo tenemos claro es que la batalla de Pavón confirma la supremacía de Buenos Aires sobre la Confederación, pero para poder imponer este nuevo proyecto liberal de idea de progreso, de civilización, había que someter a los diferentes gobiernos del interior, que no estaban muy de acuerdo con las ideas de Buenos Aires y que podían presentar una gran resistencia. Bueno, pero hasta ahora hablamos del concepto de civilización y barbarie, identificamos a la generación del 80 y cuál era su mirada, pero nombré una palabrita por ahí que ahora vamos a tratar de entender de qué se trata, que es el proyecto liberal. ¿Qué es el liberalismo? ¿Qué es el liberalismo en un sentido político y en un sentido económico? La idea del liberalismo, cuando uno la menciona en un primer momento, es un poco complicada de entenderla, pero vamos a ver que cuando avancemos en el tiempo y vayamos analizando los distintos gobiernos que se van sucediendo en la historia argentina hasta la actualidad, vamos a ver qué modelo de país tiene un gobierno liberal y otro tipo de gobiernos que piensan totalmente distinto. Para poder entender el liberalismo lo tenemos que dividir en dos. Por un lado, el liberalismo político, que fácilmente lo podemos entender porque habla de un ejercicio pleno de la libertad por parte del hombre. Cuando hablamos de una república, la República Argentina, estamos hablando que tiene que haber una división de los poderes y que cada uno sea independiente. ¿De qué poderes estamos hablando? El poder legislativo, ejecutivo y judicial. Y el hombre dentro de una república puede tener un ejercicio pleno de su libertad. Obviamente una libertad responsable, pero una libertad al fin. Por otro lado, tenemos lo que es el liberalismo económico. Para tener una pequeña idea, sepan que un gobierno que practique su proyecto de país teniendo como base el liberalismo económico, piensa que el Estado no debe intervenir en la economía, que no debe intervenir en cuestiones sociales, financieras, en cuestiones económicas. Quien debe regir las normas, quien se debe encargar, es el mercado. Esto va a suceder en todo el mundo y va a ser la concreción, la puesta a punto del capitalismo. Es para que se vayan haciendo una idea de qué hablamos cuando decimos capitalismo, cuando hablamos de mercado. Empecemos a familiarizarnos con las palabras, con los términos. Este aspecto del liberalismo económico, de la no intervención del Estado en la economía, se va a oponer claramente a lo que vamos a ver con el tiempo, a lo que es un Estado benefactor, un Estado interventor que se quiere hacer cargo de la economía, quiere fomentar la economía, que quiere que haya un crecimiento, que quiere que haya un
desarrollo de la economía y que tiene que tener un rol activo para poder impulsar la economía del país. Insisto, vamos familiarizándonos con determinados términos para poder ir entendiendo sobre este tema. ¿Qué quiere decir un Estado interventor, que es totalmente lo contrario a un Estado liberal económico? Un Estado interventor es un Estado que se hace cargo, un Estado que está presente, que se haga cargo de todos los ámbitos institucionales del país. Actualmente sucede que se discute si el rol del Estado debe ser activo o si tiene que tener una participación, si tiene que ser activo, si se tiene que hacer cargo de la economía, entre otras cosas. Es para pensarlo. Para cerrar, sabemos cuál es el proyecto de país que se empieza a forjar a través de esta generación. Lo vamos a ver con el correr del tiempo y en las futuras décadas, cómo se va a poner en práctica. Una de las cosas importantes que también va a hacer la generación del 80 es fomentar la inmigración, ya que nuestro país estaba muy poco poblado. Va a triunfar entonces esta generación de hombres ilustrados que piensan que debemos mirar hacia Europa o al modelo estadounidense para poder tener un ciudadano argentino civilizado. Algo que podemos mencionar desde el ámbito económico, que va a ser importante entenderlo para ver cómo se sucede en el tiempo, es lo que se denomina el modelo agroexportador, que se va a ver materializado a partir de la generación del 80. ¿Qué significa el modelo agroexportador? Tenemos que entender que Argentina es proveedor para el mundo de materia prima. Los países industrializados como Gran Bretaña va a tomar esa materia prima para poder elaborar productos manufacturados, productos que después nos van a vender a nosotros y a otras regiones del mundo también. Pero esto es una simple mención para entender cuál es el modelo económico. Si bien hablábamos que el proyecto es liberal, Argentina va a empezar a implementar este modelo agroexportador. Todo lo que tenga que ver con la agricultura y la ganadería lo va a utilizar para poder tener ganancias a la hora de exportar estos productos. Bueno, por ahora dejamos acá. Hicimos un repaso muy rápido de esta generación que va a ser muy importante para la historia argentina y, como les decía antes, para poder entender con el tiempo cuáles van a ser las consecuencias de sus políticas implementadas. Así que nada más por ahora, nos vemos la próxima, les mando un beso enorme, cuídense mucho y hasta la próxima. Chao.